Hoy, como dijera un clásico, hoy, 2 de julio, cumple medio milenio, nada más ni nada menos que 500 años de la fundación de uno de los primeros 4 conventos de la República Mexicana. Lo que hoy es, por supuesto, la República Mexicana. Y uno de los primeros también de todo lo que es América continental. Por supuesto, ya había conventos en las islas del Caribe, donde llegaron los españoles mucho antes, estamos hablando de 1492, y para 1504 ya había incluso obispados en Santo Domingo, lo que ahora es República Dominicana. Pero para lo que es la actual República Mexicana, hoy se cumplen 500 años de los primeros 4 conventos, y uno de ellos, uno de estos 4 conventos que van a aparecer, pues es sencillamente el convento franciscano de la ciudad de Tlaxcala, y que además sigue siendo uno de los conventos, o mejor dicho, una de las edificaciones religiosas, de los conjuntos religiosos que aún siguen funcionando. De los 4 iniciales, me voy a adelantar un poquito al tema, que es México, o Tenochtitlan, que es Huechotzinco, que es Texcoco y que es Tlaxcala. El único edificio original que sigue funcionando es el de Tlaxcala. Hoy no voy a entrar en estos detalles, sin embargo, de los otros 3, los edificios que hoy se conocen no son los primeros edificios de 1524, 1525. ¿Por qué los franciscanos? Empezaremos por preguntarnos esto rápidamente. El primer punto que brinca, por supuesto, es que Francisco Jiménez de Cisneros, que era de la Orden Franciscana de los Menores, fue regente en 2 ocasiones de España. Incluso él entrega en 1516 a Carlos I de España, Carlos V de Alemania, le entrega el imperio alemán, por supuesto, de Flandes, y le entrega la corona española. Esto seguramente influyó muchísimo para que los franciscanos, en abril de 1521, recibieran la bula que estamos viendo en pantalla, y que les permitía a estos 2 franciscanos, por cierto, uno de ellos flamenco, de la tierra del rey Carlos, les facultaba venir a predicar a las nuevas tierras, lo que es América. De hecho, Hernán Cortés, dentro de este juego, dentro de esta maniobra, eh, pide que vengan franciscanos a Nueva España. Por supuesto, el grupo de los 12 ya había llegado desde mayo, la cuarta relación es de octubre de 1524. Un dato que salta a la vista es que Cortés habla únicamente del convento franciscano de Tlaxcala, y dice que ya hay 3 frailes ahí trabajando en la evangelización. Recuerden que es uno de los pretextos desde 1519, y bueno, no desde el 19 para México, sino en general para poder hacer la conquista. Aunque los franciscanos eran milenaristas, es decir, ellos sí pensaban en que tenían que predicar el evangelio por todo el mundo para que el reino de los 1000 años de Cristo que está en la Biblia llegara pronto. Pero estos son aspectos interesantes para entender por qué los franciscanos, y particularmente Cortés, está a favor de ellos, y pide que vengan más franciscanos para acá. Los primeros franciscanos no son el grupo de los 3 que estamos viendo en pantalla, ni de los 12, sino que mismo en 1519 llegan con Cortés Pedro Melgarejo y Diego de Altamirano. Algunas fuentes señalan que Altamirano llega hasta 1521, mientras que otras dicen que en 1521 Altamirano se regresa a España. Lo cierto es que había 2 franciscanos inicialmente en el primer grupo de religiosos que llegan a las tierras mexicanas. Sabemos que en 1523 van a llegar lo que se llama los 3 precursores, o los precursores franciscanos. Aquí estoy poniendo los nombres flamencos, porque también es muy interesante
darnos cuenta que son de la tierra del rey Carlos de Flandes. Pongo su nombre original, flamenco, y pongo también ya su nombre españolizado, que es el que conocemos todos, que es Tecto, que es Ayora o Aura, y el famosísimo Pedro de Gante. En la imagen estamos viendo el Tianquisli de Toscoc en Ocotelulco. En la parte superior vemos el juego de pelota y vemos el gran Tianquis, que es la única imagen, por cierto, que tenemos de Ocotelulco, allá en Toscoc, de este Tianquis, en donde están predicando estos tres primeros franciscanos. Muñoz Camargo nos refiere que había uno que se esforzaba mucho, aunque no hablaba náhuatl, y vemos la mano que está levantada porque decía que señalaba al cielo para decir que ahí estaba Dios y que para abajo estaba el infierno. Esas son las primeras predicaciones que hay en Tlaxcala, en el centro comercial, el que era el Tianquis de Ocotelulco, que insisto era en Toscoc. Quiero mencionar que los tres, Tecto, Ayora y Degante, están en Tlaxcala durante varias semanas en este primer momento de 1523, pero particularmente Pedro de Gante, y es algo que se ha escapado a la historiografía, estuvo en dos ocasiones. El propio Pedro de Gante, ya alguna ocasión lo publiqué en un medio de comunicación, el propio Pedro de Gante en una carta escribe que estuvo 2 veces en Tlaxcala, en la escuela de Tlaxcala, dando clases. Algo que, insisto, se ha escapado, pero que es interesante que hayan estado Pedro de Gante, famosísimo Pedro de Gante, haya estado en Tlaxcala en 2 ocasiones. Y vuelvo a insistir, la imagen que está en pantalla a mí me encanta porque es el mercado de Toscoc y tenemos ahí a los franciscanos en las primeras predicaciones. El grupo de los 12 comienza su formación en 1523 y pues se designa a Martín de Valencia para encabezar a este grupo que es conocido como de los 12. Una acotación es que iban a ser 13 franciscanos, el líder, más 12 a la manera de Cristo y los 12 apóstoles. Por diversas razones, 2 de ellos no vienen, uno es sustituido, pero el otro ya no. Solamente van a llegar 12. El 4 de octubre allá en España hacen la primera reunión de trabajo, después van a estar en Sevilla, de donde salen el 4 de febrero en barco rumbo a lo que es Nueva España. Llegan, después pasar por Cuba, llegan a México, a las costas de Veracruz, el 13 de mayo y salen para México Tenochtitlan el 23 de mayo, pero van a pasar por Tlaxcala y de manera muy particular, porque esto no sucede en otros sitios, van a quedarse varios días. Se ha especulado, se considera, aunque no hay fuentes que lo refieran, que estuvieron una semana, tal vez 10 días o hasta 12 días pudieron haber estado acá. Aquí es donde está la famosísima anécdota de Motolinía, nos refiere que escuchaba Motolinea, y entonces los indígenas decían pobre, era un pobre hombre, y él cuando entiende este mensaje, cuando entiende que habla de pobreza, venían, incluso se decía que hasta descalzos, él dice, voy a hacer Motolinía a partir de hoy para que los indígenas me reconozcan. Hay una imagen muy famosa, muy conocida de este grupo de los 12 que está en el convento franciscano de Huachotzinco, lo que ahora conocemos como Huejotzingo. Sin embargo, yo quise intencionadamente insertar esta escena, esta lámina que está en el manuscrito pictográfico de Muñoz Camargo, donde se ve la llegada del grupo de los 12, se ve la cruz y por supuesto la interpretación que le da Muñoz Camargo de que la llegada de ellos quitó todos los demonios y todo lo que había en contra de la religión cristiana. Por supuesto, no es así. Al final de cuentas, vamos a encontrar un sincretismo religioso que el día de hoy se sigue percibiendo en la cotidianidad del culto religioso católico. Sencillamente hay que entender que los franciscanos vinieron a complementar una serie de elementos culturales que ya había y que a su vez los indígenas van a sumar sus propios contenidos ideológicos, sus propios contenidos culturales, y esto va a crear una
un culto religioso particular. Aquí estamos viendo nuevamente, insisto, la presencia de los 12 franciscanos en una imagen que se hace en Tlaxcala. Bien, hace 500 años, exactamente hace 500 años, el día de hoy se cumplen, el 2 de julio, en Ciudad de México, una vez que llegaron los franciscanos, después de pasar este grupo de 12, pasar por Tlaxcala, pasar por Texcoco, Iztrizóchitl dice que Cortés los recibe en Texcoco, porque era su tierra. Otras fuentes dicen que Cortés los recibe en Tenochtitlan, México Tenochtitlan. Pero finalmente, el 2 de julio, realizan ellos su primera reunión, el capítulo de la custodia del Santo Evangelio, como ellos tenían su organización y se llamaban a sí mismos, donde es designado Martín de Valencia como custodio, como de hecho ya estaba al frente del grupo. Y bueno, se determina la fundación de 4 monasterios. El de Tlaxcala, lo mencionaba yo al principio, el de México Tenochtitlan, el de Texcoco y el de Huachotzinco. Para Tlaxcala sabemos que el primer guardián es García de Cisneros, que por cierto es el que funda la primera escuela. La tradición que dice que fue Alonso de Molina hasta 1531, y no es Alonso de Molina, perdón. Alonso de Molina es el que escribe la gramática y el diccionario. No es Alonso, sino, incluso en Tlaxcala tenemos una calle con este fraile, pero es hasta 1531 que la tradición dice que se hace la escuela en Tlaxcala. No es cierto, la escuela es con García de Cisneros, mismo 1524. También daban clases ahí Martín de La Coruña, que por cierto se va a ir después a Michoacán y abrir allá la presencia franciscana en Michoacán. Ellos son los primeros profesores aquí en Tlaxcala, tal como lo dice Montolinia, que dice que el primer año que llegaron recogieron a los hijos de los nobles, era evidente, tenían que empezar por la parte superior para empezar a adoctrinarlos en la nueva religión y en los nuevos aspectos. Van a ser acompañados de Andrés de Córdoba. Andrés de Córdoba en 1528 va a recuperar el cuerpo de Cristobalito y se lo va a traer de Altihuetzía para enterrarlo en el convento franciscano, como se dice que hoy está en el altar mayor del Templo de la Asunción. Insisto, hace 500 años que hoy se cumplen los 4 primeros monasterios. El único que sigue funcionando en su ubicación original es el de Tlaxcala. Y lo vamos a ver más adelante. México Tenochtitlan empieza en Churubusco, se cambia, hoy prácticamente se ha desaparecido junto a la Torre Latinoamericana. El de Texcoco es de 1544, el edificio actual, y igual, perdón, 1529, mientras que el de Huachotzinco es de 1544 precisamente. El primer monasterio que aún sigue funcionando, que estamos viendo aquí en la imagen, aquí está el Templo de la Asunción, el claustro, todo lo que es el atrio bajo, donde actualmente está la Plaza de Toros, la Plaza Chicotencal, una serie de casas, todo esto que vemos aquí abajo era el atrio bajo, que va a funcionar hasta 1874, cuando es vendido por Lida y Ortega, siguiendo las indicaciones del gobierno federal de la desamortización de los bienes eclesiásticos. Pero aquí estamos viendo todo el convento franciscano, cómo llegaba hasta la esquina de los portales. Aquí está el mercado que existía en esa época, la Capilla Real, Palacio de Gobierno, la Plaza del Mercado, como se le conocía, ahora Plaza de la Constitución, y pues el atrio bajo llegaba, insisto, aquí todo esto de lo que es actualmente la esquina de los portales, hasta ahí llegaba, y aquí es donde va a comenzar a funcionar este convento franciscano. Cuando llegan a finales de julio de 1524 los franciscanos, se van a instalar en Ocotelulco. Muñoz Camargo es muy claro cuando nos habla del barrio de Cuitlisco, lo que es Toscoc, y yo ya mencionaba que ahí se va a establecer la primera escuela, que no es de 1531, sino de 1524. Y aquí estamos viendo este mapa de 1886, donde estamos viendo Toscoc, la región de Ocotelulco en el centro, y vemos que aquí el templo de Camachtli, aquí ya vemos ya una cruz, precisamente, aquí está un templo católico, aquí está el Palacio Maxcatzin, y aquí encontramos esta zona donde se establece por primera ocasión el convento franciscano en
inmediaciones de la plaza principal, que era el Gran Tianguis, que además tiene mucha lógica, pero que a la par, vemos que se empieza esta instalación en Ocotelulco, se va a determinar en el mismo 1524 que Martín de Valencia, lo dice Muñoz Camargo, va a Chachihuapan, lo que es el valle de Chachihuapan, y en un sitio llamado Cuitlisco, precisamente, al igual que Ocotelulco, van a establecer el convento. Estamos viendo en la imagen la lámina del convento franciscano para 1584. Tenemos la capilla abierta, hoy desaparecida porque es la capilla de la Tercera Orden, la capilla del Rosario, la Virgen del Rosario, que es la capilla que actualmente todavía existe, que durante muchos años fue la capilla del Santo Sepulcro, el Templo de la Asunción, por supuesto, el claustro, la torre del campanario que tenía un reloj que hoy no existe, las huertas famosas de San Francisco y la calzada. Lamentablemente no tenemos la parte baja, porque aquí es donde se instala la primera capilla en el mismo 1524. Toribio de Benavente, en Motolenía, nos dice que Martín de Valencia fue el que edificó aquel monasterio, y Zapata y Mendoza nos dice que desde 1524 ya había una pequeña sala, un calpulli. Para 1525 nos dice que había un chicalitz, es decir, un jacal apenas, una pequeña construcción donde pues ya se estaba utilizando, y que para 1526 incluso se da por primera ocasión el Santo Sacramento en esta parte de abajo de lo que ahora es la Plaza de Toros, donde va a estar la primera capilla funcionando. En tanto se construía el Templo de la Asunción y el primer claustro, que era de un solo piso. Pero en 1524 se empieza la construcción de este edificio, que es el que actualmente conocemos. Decíamos hace un momento que Motolinía nos señala claramente que en Ocotelulco se instalaron los frailes franciscanos en 1524, y que después de pasados, ahí lo dice el texto, a su monasterio, pues ahí tomó posesión don Julián de Garcés para iglesia y catedral, y le llamó Santa María de la Concepción. En alguna ocasión también ya publicado porque es Santa María de la Concepción el obispado de Julián de Garcés, y es el templo de la Asunción, la advocación o la patrona del templo. Que por cierto estamos viendo aquí en una imagen de 1901, una puerta rota, un edificio con muchas complicaciones, un edificio prácticamente abandonado, con mucha precariedad. En ese entonces el templo de Asunción, en esta imagen tomada. Zapata y Mendoza confirma a Motolinía y dice que para 1527 los sacerdotes se establecieron en Chalchihuapan. No hay un convento intermedio en Ocotelulco de 1527 a 1537, como equivocadamente Charles Gibson lo menciona. Ahí fue un error terrible de interpretación de don Carlos Gibson, cuando escribió su libro, monumental por cierto, se publicó en 1952, la escala en el siglo XVI, pero hubo un error tremendo de interpretación. Zapata y Mendoza es muy claro, dice que se establecen en Chalchihuapan, es decir, el actual convento franciscano, que estaría cumpliendo 497 años de ser edificio religioso en funcionamiento, y que lo convierte en el edificio religioso más antiguo de Tlaxcala, de México, perdón, en Tlaxcala, que aún sigue funcionando. Dice que viene, este mismo año vino el obispo don Julián de Garcés, que Martínez Barak, Andrea Martínez Barak, dice que es el 19 de octubre cuando llega acá. Zapata y Mendoza es muy claro, dice que bajaron a Chachihuapan en la Pascua del Espíritu Santo, que cayó el domingo 9 de junio. En esta imagen, que dice ruinas del Palacio de Maxcasi en Ocotelulco, bueno, tomé la referencia de este libro, se publicó hace 1955 aquí en Tlaxcala. Evidentemente no es el Palacio de Maxcasi, sino son las ruinas de un primer templo ya desaparecido en Ocotelulco. Actualmente solo queda esta parte del edificio, todo esto ya está derruido. Bueno, esta es una propiedad particular, lamentablemente no se puede hacer más. Entonces, este convento franciscano se funda el 2 de julio, ya lo dijimos, el 2 de julio de 1584,
1524, perdón, se funda este convento franciscano. Hoy se cumplen 500 años. Funciona 3 años de julio del 24 a junio del 27 en Ocotelulco, en algunas instalaciones. Está la primera escuela, un incipiente servicio médico, y a partir de 1527 es su edificio actual. Estos son los dos sitios en que ha estado este convento, pero lo más importante es que cumple 500 años, que es el edificio religioso más antiguo de México, pero que aparte yo quiero hacer énfasis en esto, no solamente es un sitio de culto religioso, no es un lugar de adoctrinamiento religioso solamente. En este convento franciscano se escriben las primeras historias de Tlaxcala por Benito Iztacamacuestli, por Tadeo de Niza, que son indígenas tlaxcaltecas, pero a su vez Motolinía ya para 1541 tenía casi terminada su obra escrita en este convento y que habla de la historia de Tlaxcala. En 1591 Mendieta también escribe en este edificio, 1614 Torquemada. Es decir, sirve también para la recuperación de la historia. Olmos va a estar un tiempo acá y también va a nutrirse de la cultura prehispánica para su preservación. Hay que recordar que grandes repertorios se los debemos a los franciscanos, que recuperan la cultura prehispánica, nos permiten conocerla hasta el día de hoy. Va a haber escuela, va a haber música, va a haber teatro de evangelización, y más allá de evangelizar con este teatro, con escenas bíblicas, es convertir a los tlaxcaltecas en músicos, en actores, en gente que participa en estas artes. También va a tener este conjunto servicio médico, va a tener el Hospital de la Encarnación, que nunca estuvo en el Boulevard Guillermo Valles, siempre estuvo en este sitio, hay muchas fuentes que así lo refieren. Este hospital hasta 1867 estuvo en el convento, es decir, fue un centro de atracción del convento franciscano para una serie de actividades de la vida cotidiana. Por lo menos hasta 1548 el Cabildo Indígena hasta enero va a estar ahí, en este sitio, donde cuando se pasan ya al edificio que conocemos en la Plaza de la Constitución. Estos años de este convento, más allá de cualquier discusión banal que podemos hacer de la llegada de los franciscanos, entender que es un momento histórico para Tlaxcala, que se haya abierto este convento franciscano y que haya servido para muchas funciones, no solamente religiosas. Insisto, 2 de julio de 1524, 2 de julio de 2024, 500 años del convento franciscano de Tlaxcala.